¿Petro o Maduro? Ninguno de los dos. ¿Mirela o Agus? Mirela. ¿Te veremos rumbo a la presidencia de Colombia como candidato? Yo tengo 49 años y llevo 27 años haciendo política. Comencé en el escalón más bajito, como miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio donde nací. Y poquito a poquito he ido creciendo. Edil, concejal, ministro. Me he preparado mucho para esto. Bolivarenses, bienvenidos una vez más a nuestra sección de entrevistas. Mi nombre es Gabriela Almeida y estoy muy feliz de poder acompañarlos. Hoy vamos a hablar de todo un poco, de Bogotá, de Cartagena, de Barranquilla, de Colombia, de todo, nada más y nada menos que con el senador de la República, David Luna. David, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Iniciemos por saber, ¿te veremos rumbo a la presidencia de Colombia como candidato? Hola Gaby, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar en el Bolivarense, en Cartagena. Y sí, por supuesto que sí. Yo tengo 49 años y llevo 27 años haciendo política. Comencé en el escalón más bajito, como miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio donde nací. Y poquito a poquito he ido creciendo. Edil, concejal, ministro. Me he preparado mucho para esto. Conozco bastante bien el país y me gustaría poner el nombre a consideración. Bueno, ya tienen ahí esa primicia, bolivarenses. Rompiste el hielo de entrada. De entrada, y ahora lo vamos a romper más porque tengo unas preguntas rápidas preparadas para ti. Entonces tienes que elegir rápidamente entre dos. ¿Estás listo? Suave. No prometo Estoy mucho. nervioso, listo, estoy listo. ¿Petro o Maduro? Ninguno de los dos. ¿Mirela o Agus? Mirela. ¿Millonario o el Junior? Millonarios. Bueno, ¿presidencia o senado? Presidencia. Bueno, pero te fue bien. Ya viste. Agus me va a quedar odiando. Totalmente. Porque Maduro y Petro ya no me quieren, entonces no importa. A esa casa del suegro no regresas por todos estos tiempos hasta el carnaval. Bueno, ahora sí, ¿cómo ves ese panorama político en la actualidad aquí en Colombia? Mira, yo creo que todos los colombianos deben entender que la política no hay que dejársela solo a los políticos. Hay que hacer política, hay que arremangarse, hay que ponerse las botas, hay que proteger lo que hemos construido durante tanto tiempo. Y la gente está golpeada, no está alcanzando la plata para llenar la nevera, los impuestos se los están robando, la inseguridad está en su peor momento. Entonces, yo creo que el panorama político nacional, pues tiene grandes complicaciones y hay que buscar personas, ojalá, de una nueva generación, transparentes, con experiencia. Y yo creo que sobre todo que entiendan algo, hay que desbogotanizar Colombia. Colombia es un país de regiones maravilloso y necesita que cada región tenga su autonomía, su independencia y buenos gobernantes. Cartagena tiene un magnífico alcalde que la gente está queriendo porque está haciendo las cosas bien. Es más, porque está haciendo, porque está ejerciendo. Ahora te pregunto, ¿cómo ves y qué opinas de todo este tema de reformar la Constitución, de la constituyente, de las reformas y todo lo demás? Te hemos visto en redes sociales muy crítico, muy activo. ¿Cuál es ese planteamiento de David Luna y cuál es ese rumbo que tú le darías? Mira, de pronto algunos de los pelados que nos siguen ahora no se acuerdan, pero la Constitución del 91 nació, entre muchas otras cosas, de dos muy importantes. Uno, un proceso de paz entre el grupo guerrillero del M-19 y el gobierno. Y dos, de un movimiento estudiantil que salió a la calle y dijo, queremos libertad. Esta constitución es una constitución muy joven, es una constitución nueva, que hay es que impulsarla. Cambiarla, me parece a mí, solo para autorizar la reelección de Petro, pues es una equivocación. Entonces, ¿yo qué haría? Yo creo que hay que, dentro de la constitución, respetarla y sobre todo impulsar lo que está quedado. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en educación muy grande. Hay que mejorar la calidad educativa. Los profesores tienen que tener más opciones, pero hay que entender que el mundo está cambiando y la tecnología hace parte esencial de ese cambio. Yo creo que en la Constitución hay que hacer respetar las libertades. Tú tienes derecho a elegir dónde ahorrar, cómo transportarte, cómo peinarte, qué zapatos ponerte. A ti el gobierno no tiene por qué exigirte eso. Entonces yo creo que
aunque la política está como muy alejada de la gente, hay que abrazarla para que se tomen mejores decisiones. Ahora te pregunto, si te eligen y todo lo demás, ¿por dónde empiezas a arreglar el país, por decirlo así? Yo creo que hay tres cosas. La primera, todos tenemos derecho a vivir sin miedo. Yo quiero salir a la calle con mis hijos o con el celular o con el perro y que no me vayan a atracar. Yo quiero coger un bus o coger un carro e ir hasta cualquier municipio de Bolívar sin el susto que me vayan a hacer una pesca milagrosa. Entonces, yo sí siento que la seguridad hay que recuperarla. Por supuesto, respetando los derechos humanos. Es que la seguridad no es propiedad de la derecha ni de la izquierda, es un derecho, como lo es la paz. Por eso yo digo la seguridad y la paz son sinónimos. Segundo, hay que salirse de la caja. Hay que generar oportunidades en educación, en empleo y por supuesto en progreso. Pero para eso no hay que hacer lo mismo que estamos haciendo hace 40 años. Mire, el talento digital que tiene Colombia es de una magnitud tal que si pensamos en oportunidades para que se puedan no solamente formar, sino sobre todo certificar, van a poder ser contratados en cualquier parte del mundo si lo hacemos de la mano del inglés. O sea que hay que pensar distinto en empleo y hay que pensar distinto en educación. Y en tercer lugar, yo estoy muy preocupado con la decisión del presidente Petro de echar por la borda el sistema de salud. El sistema de salud colombiano no era perfecto, yo lo sé, tenía muchos errores, había que corregirlos, hay que meter a las EPS en cintura en más cosas, pero no era un sistema tan malo como dice él, y la verdad es que lo acabó. Hoy en día conseguir un medicamento es imposible, una cita es imposible, hay que protegerlo porque... ¿Cómo lo protegerías? Yo creo que con dos cosas. Uno, entendiendo que hay solidaridad. El sistema colombiano tiene esa particularidad. Dios no lo quiera, yo no me enfermo, pero yo aporto al sistema. Y con la plata que yo aporto, atienden a quien se enferma. Y dos, hay que proteger a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares de salud, que hacen un esfuerzo grande para lograr pues, darle salud a los colombianos. Ahorita hablabas de tener un país mucho más digital, que tiene mucho potencial en eso, pero ¿cómo lo aterrizamos a la realidad? Y es que, por lo menos en el departamento de Bolívar, por supuesto en el que estamos, hay muchos desafíos todavía, hay mucha brecha en el sector digital. ¿Cómo hacer en ese sentido? Mira, yo fui ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y llevé fibra óptica a todo el país, pero evidentemente ese internet no necesariamente llegaba a todas las casas. Han pasado muchos años desde que yo fui ministro y hoy la tecnología es distinta. Hoy hay satélites de baja órbita que permiten desde el espacio literalmente que haya conexión a internet para los colegios que no lo tienen, para los municipios alejados y obviamente para muchísimos espacios que son muy difíciles. Cuando yo trabajaba en el gobierno, por ejemplo, llegué a Chengue o llegué a Macayepo, en el Carmen de Bolívar, y la gente me decía: tenemos una crisis con el aguacate, sí, tenemos falta de vías, pero tenemos falta de agua, pero queremos internet. Eso hoy se puede resolver. Pero dos, hay algo que pasa desapercibido. Todo el mundo que está en el bolivarense tiene contacto con la tecnología. Hay una generación que no. No, así es. Eso se llama alfabetización digital. Te voy a poner el caso de mi mamá. A mi mamá le cuesta trabajo encontrar el WhatsApp. Le cuesta trabajo buscarme. Tenemos que hacer un esfuerzo de alfabetización digital para que todo el mundo, además de red, pueda saber cómo utilizarlo. No es solamente redes sociales, eventualmente buscar algo en Google, eventualmente manejar un Excel, eventualmente saber manejar un Word, temas que para muchos son sencillos o bobos, pero que son necesarios. Sur de Bolívar, en el departamento, está plagado por grupos al margen de la ley y la inseguridad se ha vuelto el pan de cada día. ¿Cuál es esa estrategia que tú aplicarías? ¿Y qué opinas de lo que está pasando a nivel nacional, que entre otras ya estos grupos armados se vuelven a tomar el país? Mira, lamentablemente el presidente Petro le amarró las manos y los pies a la fuerza pública y a la policía. Y se la amarró para darle beneficios a los grupos al margen de la ley. Lo que está pasando en el sur de Bolívar es una mezcla de dos cosas. Una, delincuencia común que se está encargando de la extorsión,
pero no la extorsión al gran terrateniente, sino al tendero, al que tiene una papelería, al que vende simplemente el PIN de internet para los niños. O la otra cosa es evidentemente el narcotráfico y la droga. Yo creo profundamente en que Colombia puede hacer la paz dialogando, pero mientras que eso sucede, a los bandidos hay que meterlos en cintura. ¿Cómo? Pues simplemente permitiéndole a la fuerza pública, uno, que se defienda, exigiéndole que proteja los derechos humanos, pero tres, que defienda a la sociedad civil. Lo que está pasando en el sur de Bolívar es calcao lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en Arauca, lo que está pasando en norte de Santander, lo que está pasando incluso en ciudades capitales y en barrios particulares. El concepto de David Luna hoy sobre Colombia, ¿cómo lo ves? El país se perdió, el país se vino a la borda, el país tiene una luz de esperanza. ¿Cómo lo ves? Siempre luz de esperanza. Yo creo que este país ha atravesado momentos muy difíciles, la época del narcotráfico, la época dura del paramilitarismo, de la guerrilla, y finalmente es un país que se puede superar. Yo creo que acá no hay que polarizar entre izquierda y derecha. Finalmente los presidentes pasan y el país permanece. Acá lo que hay que pensar es quién tiene, uno, capacidad, dos, experiencia, tres, transparencia y algo muy importante, amor por el país. Entonces yo creo que hay que trabajar, pero también hay que entender que este es un país de regiones. No es lo mismo el departamento de Bolívar que el departamento de Antioquia o que el departamento de Santander, y hay que comprender que cada uno tiene sus necesidades y sus oportunidades. Miren, yo lo llevo diciendo muchos años, yo creo que esta ciudad, además de todo lo estratégico que está haciendo, por ejemplo, el proyecto de protección costera, trabajando duro para todo lo que hace referencia al proyecto del Canal del Dique, que no se puede dejar perder, todo lo que hace referencia a la transversal. Esta ciudad tiene una capacidad para poder ser un hub de tecnología, para atraer mucho talento y producir no solamente código, sino software de manera muy oportuna. Entonces, ¿hay futuro? Estamos pasando un momento difícil, claro. Yo creo que el presidente Petro habla mucho, pelea mucho, confronta mucho, y como yo le digo, el verdadero cambio es hacer, no retroceder. A eso es lo que hay que dedicarse. ¿Qué opinas sobre la supuesta crisis de combustible que hubo hace poco y que sí, que no? ¿Qué opinas de eso? Pues que hubo crisis porque se cancelaron aviones, la gente quedó vaciada en los aeropuertos, y lo más preocupante es que ayer los comercializadores dijeron que tienen combustible solo hasta el final del mes. Yo lo que quiero saber es qué está pasando con Ecopetrol. Ecopetrol finalmente es la empresa que financia casi en un 30% el presupuesto de Colombia. Y yo creo en el cambio climático y yo creo en la transición energética, pero no tenemos que echar a la basura todo lo que se ha construido en esa compañía. Entonces, me parece que es muy importante, y obviamente pues Reficar, que está acá literalmente, pues es un motivo de orgullo, que si tuvo algún problema queremos saber cuál fue, por qué se dio. Uno no puede ser el país que le quiera apostar al turismo o el país que le quiera apostar a una muy importante transformación en el número de turistas con dificultades en el combustible aéreo. Otra cosa, ¿el gobierno le va a ayudar o no le va a ayudar a Cartagena en un programa tan importante como es la transformación que se requiere de un aeropuerto? ¿Crees que le está dando la espalda? Estoy absolutamente convencido que el Estado tiene cómo, pero más aún, yo lo que creo es que el Estado debería permitirle a la ciudad hacer una iniciativa privada. ¿Qué quiere decir eso? Que el privado de su plata haga la obra y contra lo que hoy pagamos, que se llama la tasa aeroportuaria, pues tenga la posibilidad de tener un aeropuerto de mejor condición. En lo que sí estoy totalmente en desacuerdo es en el cobro de valorización, en la obra entre Barranquilla y Cartagena o Cartagena y Barranquilla. Y te voy a explicar una cosa, no porque sea Petro el que lo pretenda hacer, sino porque es injusto que le vayan a cobrar a Bolívar, a Cartagena, a cualquiera de los barrios que se van a ver afectados, como por ejemplo se me ocurre el corregimiento de La Boquilla, pues que le cobren una obra que prácticamente está terminada, que ya fue financiada con los impuestos de los colombianos. ¿Y cómo harías para sostener el mantenimiento de la vía? No, definitivamente hay que pensar en un peaje, pero con una tarifa lógica. Lo lógico es que la gente que utiliza la vía pague por ella con unas tarifas sensatas.
Pero lo que no puede pasar es echarse el cuento que vamos a mantener la vía con un solo cobro de valorización por los próximos 20 años. Eso es imposible. Lo más preocupante es que la mitad de esa plata va a terminar yéndose para otro departamento y no se va a quedar en Cartagena. Entonces a mí me parece que las cosas hay que decirlas con la verdad. Así le cuesten a uno, pero hay que decir la verdad. La valorización no fue hecha ni creada para terminar obras, fue hecha para construir nuevas obras. ¿Por qué crees que el presidente lo está proponiendo? Pues no sé, pero pareciera que el presidente tiene una gran prepotencia en contra del Caribe colombiano. Muy, muy prepotente. El presidente sabe perfectamente que tiene en sus manos la posibilidad de bajar las tarifas. Mientras que tú pagas en tu casa 200 pesos por kilovatio representado de opción tarifaria, en mi casa en Bogotá yo pago entre 23 y 35 pesos. O sea, todo se lo están cargando al Caribe colombiano. Ahí hay un despropósito grande. Entonces, la tarifa de energía que podría resolverla entregando y pagando la opción tarifaria. 2, el tema de la valorización. 3, no han soltado la licencia ambiental para el tema del canal del dique. 4, el tema del proyecto de protección costera, le falta una plata que el alcalde de Umecturbay lleva pidiendo y no se la han desembolsado. 5, la transversal, que pues es una obra enorme, importante, o la perimetral, perdón, que necesita hacerse también. Entonces, si tú ves Cartagena y después vas a Barranquilla y después ves Sincelejo y después ves Montería, pareciera que el presidente Petro le tiene bronca después de que fue el Caribe colombiano quien lo eligió. Entonces, algo de sensibilidad, algo de sentimiento y algo de gratitud. ¿Qué haría David Luna por el Caribe colombiano en ese sentido? ¿Qué propondrías, por ejemplo, para las tarifas de energía? ¿Qué tanto peso le hacen a cada familia de bolivarense? 3 cosas. La primera, pagar de inmediato lo que se llama la opción tarifaria. Esos son 2.3 billones de pesos que están en caja en el Ministerio de Hacienda. Con eso tienes la primera rebaja, entre el 4 y el 40%. Lo segundo, hay un componente adicional en la tarifa para pagarle a Aire y a Finia algo tan importante como es la actualización de la red. Esos 5 años que le dieron de tiempo terminan este año. Les tienen que reducir de manera inmediata algo tan importante como es ese costo en la tarifa. Y lo tercero, hoy en día, pues podríamos instalar cientos de paneles solares en las casas, en los edificios, pero la inversión es muy alta. Claro, cada muy vez alta, costoso. muy costoso. Ahí hay 2 cosas que hacer. La primera, hay que generar la posibilidad de que quien invierta en un panel solar pueda deducirlo o del impuesto de renta o del impuesto predial. Del impuesto predial. Y lo segundo, Que obtenga un beneficio. claro, que si tú pagas hoy X plata por el impuesto predial al año, pues pagues la mitad si instalaste un panel solar, porque eso te va a ayudar a disminuir la tarifa. Y lo segundo, evidentemente, es que el Estado ayude en ese proceso. Mira, lo que está pasando con las tarifas en el Caribe no tiene perdón de Dios. De verdad, es una cosa nunca antes vista en ninguna parte en el mundo. Y estamos cruzados de brazos. Estamos cruzados de brazos los colombianos. ¿Y cuál es ese planteamiento que tú dices, una opción a la presidencia puedo ser yo? ¿Por qué dices que tú puedes llegar a la presidencia para poner la casa en orden? Yo tengo 49 años y llevo 27 en la política. Yo comencé como miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio. Fui edil, concejal, representante de la Cámara, perdí la alcaldía, fui viceministro, fui consejero, fui ministro, soy senador. Yo tengo la experiencia y el conocimiento de este país y yo creo que uno necesita, 1, experiencia y conocimiento. 2, yo creo que se viene una renovación generacional. 3, yo me siento orgulloso de ser un político profesional. Yo no tengo por qué negarlo. Y además quiero decirles, si se me rompe mañana la rodilla, Dios no lo quiera, yo voy a donde un odontólogo o voy a donde un ortopedista. Voy a donde un ortopedista, ¿cierto? Para que me la digamos, corrija. Entonces, acá lo que necesitamos es experiencia en ese sentido. Pero 2, mira tú, yo creo que tenemos 3 muy importantes temas que poner en práctica. 1, hay que desbogotanizar Colombia.
Dos, hay que entender que la seguridad no es una posibilidad, sino un derecho al que tenemos literalmente derecho. Y tres, es fundamental ver de qué manera logramos construir una sociedad. Por eso yo estoy convencido que tengo hoy la capacidad para poderlo hacer y en eso estamos trabajando, como lo está haciendo, por ejemplo, la bancada Caribe del Congreso para proteger al Caribe, que le está pidiendo al presidente Petro acción, respuestas. David, hay algo muy importante y es que un presidente no solamente mira para su país y busca alternativas, por supuesto, para mejorar y trabajar por su país, sino internacionalmente. En ese sentido, ¿qué opinas de lo que está pasando en Venezuela? Y ese silencio por el que estuvo algunos momentos Gustavo Petro cuando el CNE en Venezuela dijo que efectivamente ganó Maduro. ¿Qué opinas de esa situación? Pues mira, yo creo que Maduro, uno, es un dictador, dos, se robó las elecciones y tres, está violando los derechos humanos en Venezuela en estos momentos, secuestrando y asesinando. Y creo que ningún gobernante en el mundo, así sea de izquierda o de derecha o de donde sea, tiene la posibilidad o debe tener siquiera la alternativa de respaldarlo. Yo creo que las elecciones las ganó legítimamente la oposición en Venezuela y Maduro debería dar un paso al costado. No lo va a hacer, porque es todo lo que se han robado, porque es todo lo que controlan, que saben perfectamente que si lo sueltan los pueden meter a la cárcel. Pues le pido a la Corte Penal Internacional que actúe, no solamente pidiendo una investigación en contra de Maduro, sino a la ONU exigiendo la protección de los derechos humanos. Ningún conflicto es bueno en Colombia y ningún conflicto es bueno en el exterior y por eso nosotros tenemos que ayudar. A mí me parece, como decimos algunos, muy flojo o muy ladino el presidente Petro al callar. Eso no es simplemente decir que publiquen las actas, diga de frente. ¿Qué hubiera pasado en Colombia si a Petro le hubieran robado las elecciones de esa manera? Tendrá incendiado el país. Hombre, defienda la democracia, él dice ser un demócrata y tiene que defender a los venezolanos que en estos momentos están sufriendo lo que están sufriendo. Ahora, dicho eso, en Colombia los vamos a seguir acogiendo porque son hermanos, pero no puede estar pasando lo que sigue pasando en Venezuela. Ahora le pregunto, ¿cuál es su percepción ante el mandato de Bukele? Bukele es un presidente que se ha vuelto mediático, creo yo que ha tomado la bandera de la seguridad y sobre todo de la lucha contra la impunidad y se volvió famoso por una cosa, porque a los delincuentes los metió a la cárcel a pagar sus condenas y a cumplir labores sociales. Lo que pasa en Colombia, que es muy lamentable, es que un delincuente te roba el celular, lo capturan y a los pocos días lo ponen en libertad. Y ese mismo delincuente vuelve y te roba el celular 1, 2, 3 veces. Lo que los colombianos y en general lo que el mundo quiere es justicia. Si a ti te roban el celular y al delincuente lo capturan, pues que pague la pena que corresponda, pero que la pague con, claro, algo muy importante, que es resocialización. Yo creo que Bukele por eso se volvió un tipo llamativo. Yo siempre he actuado dentro del respeto profundo por los derechos humanos. Y no conozco el caso en particular. Si lo respetan, seguramente están haciendo las cosas bien. Si están abusando, pues tienen que ser criticados. ¿Bukele o Milei? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Yo creo que ambos son buenos políticos, pero esto no se trata de imitar. Acá lo que hay que tratar de hacer es personas, y en ese caso, por eso yo pongo en consideración mi nombre, que tengan experiencia, vuelvo y repito, y capacidad. Uno, para reducir la carga tributaria, o sea, para reducir los impuestos. Pero ¿cómo reduces tú los impuestos? Sobre todo reduciendo la burocracia, la contratitis, que es lo que tanto daño le hace al país. Dos, es muy importante pensar en cómo fortalecer el agro en Colombia, que tiene una gran capacidad de crecimiento por el número de tierra disponible que hay. Colombia sí puede ser la competencia de Brasil en algo tan importante como es la despensa alimentaria. Y tres, que lo uno y lo otro lo dicen, es recuperemos la tranquilidad, tenemos derecho a vivir sin miedo. Esta no sé cómo te la vayas a tomar, ¿Santos o Uribe? No, yo trabajé con el presidente Santos y creo que es un gran jefe. Además, me enseñó mucho, permite
no solamente opinar distinto, sino adicionalmente ejecutar, crecer. Al presidente Uribe lo conocí cuando yo era congresista, cuando era representante de la Cámara, una persona muy respetuosa, nunca tuvimos, digamos, una confrontación. Yo voté en contra de la reelección del presidente Uribe. El presidente Uribe, con todo y eso, siempre mantuvo un diálogo conmigo. ¿Por qué te contesto de esa manera? Porque yo creo que el país tiene que pasar la página de Santos Uribe o Petro y Uribe. Hombre, pensemos en una nueva generación. Pensemos en unas personas que no estén concentradas en el pasado. Yo no le tengo sino gratitud a los presidentes colombianos, pero ya llegó la hora de que ellos den un paso al costado y permitan que una nueva generación participe. ¿Cuál es esa invitación para todas las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, pues primero, lo dije, lo quiero repetir, hay que ponerse las botas, hay que remangarse la camisa, hay que hacer política de la buena. Hacer política es levantar la mano cuando en el barrio le estén haciendo una obra para mejorar el parque y no se haya entregado. O es hacer un llamado de atención cuando haya inseguridad y no esté llegando la policía a tiempo. Eso creo yo que es fundamental. Pero lo segundo, que tiene mucho que ver con lo que haces tú, un respeto profundo por la libertad de prensa. Qué maravilla que la gente pueda informarse hoy a través de las redes sociales, pero gracias a ustedes que pueden decir lo que quieren. Limitar la prensa es el peor error. Así lo está haciendo Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela y recientemente Petro en Colombia. Y lo tercero, creo yo que es muy importante, te lo dice un cachaco, hay que desbogotanizar Colombia. Una ciudad como Cartagena, un departamento como Bolívar, tiene toda la potencialidad para tomar sus propias decisiones. A mí sí que me expliquen por qué razón las decisiones de Cartagena o las decisiones de Turbaco o las decisiones de Palenque o las decisiones de Carmen de Bolívar las tienen que tomar por allá en un edificio de la 26 en Bogotá. No, hay que tomarlas acá, que es donde está el poder de decisión local. ¿Cómo te ves el país en unos años si eres electo como presidente? ¿Cómo Pues, te lo visionas? Pues esperaría que mucho mejor que lo que estamos viviendo hoy, pero más que eso, yo creo que hay 3 pendientes muy importantes. 1, el tema de poder vivir en paz. Y para vivir en paz hay que entender que tenemos un conflicto armado, producto de muchas cosas, entre esas el narcotráfico. ¿Cómo resolverlo? Creo que con una premisa, hay que dialogar, sí, pero nada está acordado hasta que todo esté acordado. Perdón, ¿eso qué significa? Eso significa que la fuerza pública tiene que defender a la población civil siempre. En segundo lugar, yo sí prefiero que los impuestos de los colombianos vayan para tratar de darle una beca a un pelado que quiera ir a la universidad, que para que vayan a donde uno que dice que va a dejar de delinquir. Me parece que en eso no podemos permitir invertir los valores. Y 3, yo sí quiero un país de regiones cada día más fuertes. Un país que no sea federal, o sea, que no sean independientes los departamentos, pero que sean cada día más fuertes. David, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta visita por Cartagena, llegaste acá al Bolivarense y bueno, por acá también las puertas siempre bienvenidas para seguir informando sobre todo lo que tenga que ver con Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes también por siempre acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo muy especial y muchas gracias por esta invitación. No, a ustedes por también estar conectados con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.